¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio Procesos de Vida, un espacio dedicado para tratar todos los temas que de una manera u otra impactan nuestra sociedad en el ambiente social, político, cultural, económico, religioso. Y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Es un caballero que tiene una pasión, que este tipo de trabajo es un estilo de vida, que con su pasión, determinación y perseverancia está trabajando en un ambiente que está impactando socialmente a la sociedad. Y tenemos con nosotros hoy a nuestro invitado, el señor Manuel Moisés Montaz, quien es economista, educador y consultor político, autor de un libro muy interesante que estoy leyendo, El poder y la voluntad del poder, el poder. Manuel, cuénteme, ¿qué le llevó a usted a ser consultor político, Ante todo, economista? agradecerte, Nuris, a ti, al público que nos acompaña por la oportunidad de poder compartir e intercambiar ideas de bien patrio. Lo que me motivó a escribir este libro y a ser un consultor político fue precisamente que al calor de una vocación, que es esto, una vocación que es la política, me di cuenta de que hay una necesidad importante de trabajar lo que es el contenido, el alma de la política, desde las instituciones y de las instituciones al país. En mi tránsito por varias organizaciones políticas, trabajando de lleno con campañas electorales y viajando a lo largo de lo que es nuestra región, me di cuenta de que la debilidad, la desinformación, la ignorancia están corrompiendo, debilitando, diezmando la esperanza de las naciones, y a través de esa desesperanza corrompen lo que es la política, la convierten en la búsqueda del dinero por el dinero, para el dinero, al margen de las necesidades de la ciudadanía. Entonces he sentido el llamado de Dios en esta etapa de mi vida, pues también soy creyente, de dar lo que tengo para desde el ministerio que estoy ejerciendo ahora de la consultoría política aportar a la voluntad de poder de los partidos, de los candidatos y espero que de las naciones, para que podamos de la mano con lo que Él provea para este tiempo, construir instituciones más fuertes y políticas públicas más inclusivas, de tal manera que la política vuelva a ser lo que es, el gobierno de todos, para hacer lo que al interés común más y mejor sirve en un momento dado. Y hablando de política, de ese interés que usted tiene para hacer sus aportes a la sociedad a través de los conocimientos, porque digamos que los conocimientos es la base del desarrollo de la familia, de la sociedad, de una entera nación. ¿Cómo usted ve el panorama actual político en la República Dominicana? Yo veo en la política dominicana, en el panorama actual, en un proceso de transición y reflexión profunda, e incertidumbres, porque por un lado está la esperanza y el reconocimiento de que ha habido avances, siquiera modestos, en las instituciones, en la visión de país, en el crecimiento macroeconómico de lo que es nuestra economía, pero también estos avances contrastan con sombras en la forma de la impunidad, el narcotráfico, no solamente el narcotraficante que entra en la política, sino también la adicción narcótica al Estado y al dinero del Estado como móvil de la integración de algunas personas en la política. Y también la sensación de la ciudadanía de que el país se mueve pero no avanza. Entonces yo creo que estamos en una etapa de transición donde las decisiones que tomemos como individuos, como país, como partidos, van a impactar si vamos a ser un país con progreso e inclusión social o retrocederemos a alguna otra forma de tiranía, empezando por la pobreza, que es quizá la más cruel de las tiranías a la que puede ser expuesto un ser humano y enemiga por demás de la familia y del medio ambiente. La familia, un tema importante. La familia, la sociedad, el mundo está hecho de familia, ¿verdad? Económicamente, ¿cuál es el impacto que usted entiende que más afecta la familia actualmente? Hay un tema muy particular que está afectando en vía directa, que es como un homicidio silencioso cuando se toca la salud. El tema que ya es de mucho hablar, que actualmente el país creo que está fue uno de los temas más importantes, que más impacto
en el legado de la historia de la República Dominicana, donde la salud haya sido tocada en modo directo. ¿Qué opinión tiene usted de ese tema? O sea, ¿cómo impacta ese mal manejo de esos fondos que van dedicados a la salud, que hoy pueden causar hasta muerte por falta de asistencia sanitaria, por las condiciones económicas que actualmente está viviendo el sistema sanitario? Bueno, mira, te diría que la duplicidad y la baja calidad del gasto público es uno de los factores que más está incidiendo en la calidad de vida de la familia dominicana, porque si bien el Estado ha sido y será siempre en alguna medida opresivo y no es nada grato para el ser humano pagar impuestos, cuando tú pagas un impuesto y recibes a cambio una cierta calidad de gasto público en la forma de educación, acceso a la salud, una tranquilidad de vida que es lo que aspiramos todos. Pero cuando tú ves que entonces tú pagas el impuesto y no recibes a cambio un servicio público de calidad, porque la familia dominicana promedio paga en sus impuestos educación pública, pero por lo general trata de esforzarse en pagar adicional a una privada, pero no porque nada más es un tema de estatus, sino por la calidad de esos servicios. Tú pagas el agua, pero también tienes que comprar camiones. Tú pagas salud pública, pero también tienes que tener un seguro privado porque la pública no te alcanza. Le volvemos a lo mismo. Diría que la situación de la familia dominicana, vía la calidad precaria, deficiente, menguante de los servicios públicos, a pesar de esfuerzos, reitero, en algunas instituciones puntuales, unida a la inflación, que es el impuesto también oculto y de que de manera más directa impacta a la familia, unida también a la vocación del Estado dominicano a recaudar principalmente a través del ITEVI, que es un impuesto al consumidor, que no paga el empresario directo, de manera directa, es un caldo de cultivo para nosotros replantearnos de qué manera podemos hacer que las empresas pequeñas y medianas, que son las que muchas veces crean más empleo y más impactan a la familia directamente, puedan avanzar. ¿De qué manera estamos permitiendo que los fondos públicos de encaje legal o de préstamos blandos vayan a los grandes o vayan a los productores? ¿De qué manera podemos aportar una educación de calidad en la que no se trate de repetir contenido, sino de desarrollar capacidades? ¿Y de qué manera conectamos el ejemplo propio de nosotros como funcionarios públicos, de nosotros como figuras de liderazgo, con la visión del país que queremos y que queremos merecer? Creo que son algunas de las preguntas que más nos impactan, pero te diría, la familia dominicana también vía la economía la lleva un poco difícil, porque realmente la calidad, el costo de la vida, al margen de la intención buena, presumimos, de muchos funcionarios y de muchos líderes, está muy cara. Si usted debería cambiar cualquier cosa en el sistema educativo con los avances que hemos tenido, ¿qué usted cambiaría? ¿Cómo no? Reconocer ante todo que desde la firma del Pacto Educativo ha habido avances importantes en lo que es la educación preuniversitaria dominicana. Creo que ahora estamos, habiendo asegurado una cierta intención del Estado en financiación para la educación y en mejora de las condiciones del estudiante y del maestro, debemos debatirnos en la clase de educación el contenido y el para qué de esa reforma educativa tan importante, porque hay dos visiones sintetizando que uno aborda a la hora de hacer un rediseño de la educación de un país. ¿Educamos para el trabajo, la empleabilidad, o educamos para la cultura y el ciudadano? ¿Qué yo cambiaría? Yo creo que algo importante es llevar la ley y el derecho a las escuelas. Nos quejamos de que los dominicanos vivimos como chivos sin ley, pero no conocemos nuestras leyes, ni siquiera los fundamentos y los rudimentos más elementales de cuál es la sociedad de derechos y deberes a la que nos estamos insertando. Yo trataría también de incorporar habilidades prácticas que faciliten la empleabilidad, porque se presupone en el sistema que un ciudadano quiere y puede estar 20, 22 años de su vida simplemente estudiando. Yo creo que en la educación, sobre todo lo que anteriormente llamábamos el bachillerato y los niveles medios, tiene que equipar rápido al estudiante para una vida que va más rápido y que demanda competencias en la forma de inteligencia artificial, en la forma de administración de finanzas y hasta diría que desarrollo de capacidades blandas como lo es el manejo de los conflictos, el manejo de las emociones, porque tenemos una sociedad con una alta tasa de feminicidio, tenemos una sociedad con altos índices de violencia y nadie aprende, nadie nos prepara para esa gran materia que se llama matrimonio. Los pastores, los líderes eclesiásticos
y hasta los padres y los abuelos suplen precariamente esa deficiencia dando consejos y haciendo las veces de terapeutas familiares. Pero qué dichosa y afortunada sería la sociedad dominicana si llevamos el derecho, el manejo de conflictos, el arte, la maestría sobre las emociones y competencias técnicas que faciliten la empleabilidad más al centro de nuestra reforma curricular. Y no solamente lo digo en la parte de la moral y la cívica, sino también desde un enfoque más integral, porque ¿para qué nos educamos? Nos educamos para insertarnos como entes culturales, humanos y productivos en una sociedad contemporánea. Siguiendo el tema de la educación, porque ya sabemos todos que moral y cívica no existe como materia, fue eliminada. O sea, necesitamos entonces aumentar ese currículo para que la sociedad vaya más de acuerdo con los tiempos. Los jóvenes. Ahora hablemos con el consultor político. ¿Cree usted que los jóvenes deberían desde muy temprana edad comenzar a interesarse por la participación en la política? ¿Cómo se podría hacer? O sea, ¿cuál es el consejo que usted daría a todos esos jóvenes que en estos momentos le están mirando que es importante, que es necesario, obligatorio, que comiencen a pensar como parte de esta sociedad, a tomar una participación en las decisiones del futuro del país? ¿Cómo no? Mira, te diría ante todo que nuestra juventud ha de reconocer que la política no es un juego inconsecuente para la felicidad humana. Nos afecta a todos. Por más que tú quieras vivir al margen de esa realidad y distraerte en la búsqueda de tus propias metas particulares e individuales, a lo cual tienes derecho, somos parte de una sociedad de la cual no podemos divorciarnos completamente. Y si quieres vivir aquí, en tu país, en República Dominicana, como en cualquier otra parte del mundo, la política te afecta. Entonces es importante que nuestros jóvenes traten de la misma manera que antes hemos mencionado, empoderarse, interesarse, informarse y prepararse para que podamos elevar a las primeras magistraturas del Estado y a la dirección de las instituciones públicas personas preparadas, personas que tengan una verdadera vocación de servicio o cuando menos hacer que esa opresión que existe y existirá siempre hasta que Cristo venga, el Estado, sea algo más dulce. Porque te diría, nosotros a través de la opresión logramos también cosas algo menos amargas, como lo es el vino, como lo es también hasta diría el jugo de uva. Entonces, de la misma manera, te diría que el joven debe de verlo y verlo como la moral y cívica en su momento, a propósito de tu pregunta anterior. No fue que la sacaron como materia, se trató en la reforma educativa de colocarla como un eje transversal, de que no se trabajara como excepción, de que hoy, ahora voy a moral y cívica, no, sino que se trató, o la intención era al menos, de que en cada espacio educativo se trabajara de manera integral y la política es también algo integral a nuestro desarrollo como empresarios, como ciudadanos, como padres, como mujeres, como todo, porque la política es parte esencial de la vida en sociedad. Pero el concepto de educación como materia en moral y cívica se disperdió. O sea, no hay ya, o sea, no, antes teníamos muy claro que moral y cívica trataba determinados temas. Ahora se han distribuido y al final no se ve la esencia de esos valores, ese comportamiento en la sociedad que se refleja propio en la misma educación. Entonces vamos a pasar a un tema muy interesante, porque ahora vamos a tratar con el consultor político, temas actuales políticamente. Se escucha por ahí que el partido de gobierno está en una crisis interna. ¿Cree usted que esa crisis interna que actualmente tiene el gobierno entre sus dirigentes, con todos estos escándalos de corrupción, de malversación de fondos, afecte al partido de gobierno para las próximas elecciones? O sea, puede eso bajar literalmente digamos, la simpatía y la credibilidad, no solamente del votante, sino dentro de la misma estructura partidaria. El dominicano de a pie tiene un refrán que dice que la política, como el amor, es como el framboyán. Primero vienen las flores y después llegan las vainas. Gobernar a la altura de un gobierno que va a su segundo periodo con cierta madurez implica enfrentar cambios, implica enfrentar problemas, implica dar la cara por situaciones que son propias de la naturaleza humana y del mismo desgaste. Cuando empezamos todos un nuevo gobierno, un nuevo partido, estamos preñados de ideales.
pero es el tiempo y la ocasión lo que ayudan a cada quien a alumbrar lo que lleva adentro. Entonces, ¿qué diría? Que el gobierno actual tenga crisis. ¿Cuál no la tiene? La tiene usted, que no está viendo ella en su casa para llegar a fin de mes. Todos tenemos problemas, pero lo que define el carácter de los hombres, las mujeres, sobre todo de valía, es cómo enfrentamos. Entonces, yo creo que más que ver la crisis y poner nuestros ojos en el problema, debemos de dar la oportunidad de que estas situaciones que se han presentado, lamentables, bárbaras, como el caso Senasa que usted menciona, lo que dan es la oportunidad al estadista de definir la madera que lleva adentro y la contribución que quiere y puede hacer para enderezar esta nación, porque esos son problemas que han pasado. Ahora, cómo él va a responder marca lo que queda de su gobierno. Los economistas, líderes que tienen ese gran compromiso, ¿cómo cree usted, compromiso de enfrentar esta crisis, el impacto? ¿Cómo cree usted que ellos deberían trabajar para enfrentar estos desafíos? Bueno, diría primeramente, deben de buscar sabiduría, deben informarse muy bien para no actuar, dada la eminencia, la importancia y trascendencia de su posición, por impulso o por complacer a sectores o crítica o personas, la crítica, la opinión pública. Creo que deben actuar con prudencia, con sabiduría y sobre todo con justicia. La justicia ha sido y es todavía la gran cenicienta de la visión de Estado dominicano. Tenemos procesos que duran años y una cantidad bárbara de presos preventivos o personas que están esperando causas. Y cuando un país ve que la justicia es un relajo o un juego, y cuando un país ve que no hay consecuencia para los de arriba, desde los tiempos bíblicos, en la era de los jueces hasta la actualidad, el desorden, la corrupción, se enquistan y nos arrebatan grandes bendiciones. Entonces, lo que debe de hacer, llenarse de sabiduría y tener la valentía y la voluntad de poder, a propósito del libro, de hacer lo que el momento de él demanda. Corrupción, narcotráfico, lavado, desigualdad. ¿Cree usted que el voto preferencial actualmente en ejecución en República Dominicana afecta, o sea, esa es una de las razones por las cuales se filtran en la política el lavado y la desigualdad? ¿Cree usted que es necesario la eliminación del voto preferencial o seguir dando paso a que cualquiera pueda entrar a representar una nación, a legislar, a manejar los fondos de un país? Bien, te diría que el voto preferencial, que dicho sea de paso, República Dominicana es uno de los pocos países en la región y en el mundo que lo tiene, parecería en principio ser algo muy bueno, pero la implementación práctica, las implicaciones que tiene, como el exceso de azúcar, hace daño. Y yo por esa razón estoy a favor de su eliminación. Hace daño toda vez que abre las puertas completamente al narcotráfico en la política, porque gana el que más tiene, y permite que los partidos sean debilitados y tengan candidatos que no tienen compromiso, porque el que ganó con su dinero no necesita partido, no necesita ningún tipo de ideología. La ideología es el dinero y la ganancia es el móvil. Entonces es una traición al ciudadano y es una estafa también a la nación. Por no decir que tiene también ribetes de inconstitucionalidad, pero te diría que la gran perjudicada a propósito de tu condición es la mujer, porque primeramente se pone la idea de que la mujer tenga una representación, pero no toda mujer se va a prestar a competir en ese juego sucio para resultar electa. ¿Y cuál mujer será? Quizá la esposa del mismo que queremos que se vaya. Además, la gente civil, la gente ética, que no tiene que tener una posición económica privilegiada, pero tiene una posición ética e intelectual afortunada para la nación y para la patria, puede llegar. Entonces, si eliminamos el voto preferencial e implementamos lo que siempre ha existido, que es una lista cerrada, depurada para los partidos, asegurando la representación de la mujer, es más fácil que cualquiera de los partidos pueda llevar a los espacios de dirección pública, en este caso el Congreso Nacional o los cabildos, gente que realmente usted y yo sabemos que valen la pena, gente que de verdad tiene un compromiso con el partido y con el ciudadano. Entonces, la parte de la preferencialidad del candidato se trabaja trabajando la democracia en los partidos. Y a través del partido que puede elegir su candidato, o sea, cuál es la mejor representación que tiene ese partido para después llevarlo a los procesos electorales. Correcto. Lo que pasa es que también hay que trabajar en los partidos para que sean entidades más democráticas, que no sea el dedo o el favoritismo, sino
que lo que se trataba de lograr con el voto preferencial, en tanto en cuanto el candidato tenga alguna vinculación con su electorado, se trabaje desde los partidos, porque yo creo que la democracia es fuerte en la medida en que tenemos partidos fuertes, pero no partidos que son como empresa privada o colmados de particulares, sino partidos que verdaderamente son entidades de diálogo, de concertación, de formación y de servicio a la ciudadanía. Su visión de la participación política de la mujer en la República Dominicana. El mayor cargo que hemos tenido es la vicepresidenta. Ahora mismo tenemos muchas mujeres legislando, representando en el Congreso. ¿Cree usted que puede mejorar y cómo sería el mecanismo para que aumente, además de la eliminación de ese voto preferencial que limita mayormente a la mujer? Bueno, la eliminación del voto preferencial ayudaría, pero tenemos también problemas culturales que no son solamente estructurales. Te puedo decir que cuando estamos trabajando coaliciones electorales, literalmente los partidos se esfuerzan, varios de ellos, en buscar candidatos y no aparecen. Entonces, no es solamente un tema de la cuota, del dinero, también hay un tema cultural. Te puedo decir que a la hora de inscribir la boleta, si aparecen mujeres capaces, empoderadas, tienen mucha oportunidad. Son muchos los partidos que no encuentran, no es que quieren ponerla de relleno, no es que no aparecen. Entonces hay un tema de cultural para aumentar la oferta, el interés de la mujer, sobre todo de la mujer preparada en entrar, pero también estructuralmente hay reformas que tienen que haber, como es eliminar el voto preferencial y como lo es también crear otros espacios en los que la mujer se sienta que su voz, su perspectiva, su naturaleza tienen un espacio importante que jugar en los partidos, que ya tenemos de hecho en nuestro país varios que son liderados por mujeres, y en la administración del Estado. ¿Qué cree usted que limita, además de una cultura, o sea, de toda la dificultad que puede encontrar una mujer para hacer política, desde la administración de la mal distribución de los fondos, para la propia campaña dentro de los organismos políticos, o sea, que ya es un problema interno de los partidos, meter en condición a la mujer, ayudarla a que ella se dé ese paso importante y se proponga? ¿Qué cree usted, o sea, que puede limitar a la mujer para dar ese paso, visto que hay posibilidad y hay un 40-60, 60-40 y no, los partidos actualmente no encuentran las mujeres para posicionarla? ¿Qué cree usted que es lo que hace falta? ¿Y qué le diría a esas mujeres que en estos momentos le están mirando, que a lo mejor tienen temor por muchas cosas que ven, por vivencia, porque hay un sistema, porque el mismo sistema le crea esa inseguridad de decir, yo no me voy a arriesgar porque puede pasar esto y estoy viendo lo que está pasando con aquel? O sea, ¿qué usted entiende que debe mejorar, que deben mejorar los partidos políticos, sobre todo al interno, y para motivar a las mujeres a que sí den ese paso, para que se sientan seguras de que hacer política es una buena decisión? Bueno, es una pregunta compleja. Te diría que la mujer dominicana y latinoamericana en general debe hacer una reflexión profunda y tomar una decisión consecuente de que la actividad y el quehacer político no es incompatible con el resto de las metas legítimas que como líderes de familia, como creyentes o como profesionales nos hemos trazado. De hecho, las complementa y amplifica. No todo el hombre y toda la mujer tiene la vocación y la competencia para ser político, pero definitivamente hace falta más de la mujer, de la sensibilidad, de la organización y perspectiva femenina. Porque no en vano, si Dios, que es el creador del universo, creó el hombre y la mujer, y en ellos ambos se refleja su naturaleza y divinidad, ¿cómo podemos, a la base solamente de la masculinización de la política, ejercer un ministerio que fue como la familia ha diseñado para ser construido y avanzado sobre la base de dos perspectivas? Entonces, mujer dominicana, mujer latinoamericana, lucha, empodérate, prepárate y participa. Los espacios se están construyendo, pero en la política como en la vida, todas las cosas que valen la pena, hay que arrebatarlas. Y se necesita sobre todo preparación. Y hablando de preparación, ¿cuáles son las características en montaje que usted entiende que debe tener un buen líder para entrar en el ambiente político, para liderar en la política? Una característica importante que debe tener un líder político es pasión, sensibilidad por las personas. A falta de pasión por las almas, de sensibilidad e interés por las personas de a pie, la política como negocio, como profesión, no tiene sentido.
es como un beso sin afecto, una caricia sin amor. Entonces yo te diría, lo primero que tiene que tener es pasión por su país, por las personas. Seguidamente debe ser una persona preparada, preparada primera y principalmente en tanto a sus capacidades éticas y de carácter. La política libera lo peor de nosotros, pero también demanda lo mejor de nosotros. Debe ser una persona además que tiene que estar formada técnicamente. La política no es improvisar, no es buscar un view, un like, no es bailar, no es abrazar gente. La política es el arte de hacer lo correcto en la forma precisa, en el momento oportuno, y eso requiere cojones, o si se quiere, carácter. Entonces, un líder, debemos llegar a la sociedad la convicción de que los líderes son servidores que de manera transitoria encarnan el ideal de sociedad que queremos tener, sea hombre o sea mujer. Entonces, el que quiere estar en la política debe entender, es, como dijera Juan Pablo Duarte, quizá la más noble de las profesiones, después de la filosofía, diría él, pero también es la más desafiante de las ocupaciones. Tienes que tener un llamado, y ese es el cuarto ingrediente. Tienes que sentir el llamado de que eso es realmente algo importante para el plan de Dios, para tu vida, porque de verdad he visto la política y la debilidad que a ella asociada, liberar cosas tan desafortunadas en la sociedad y en la persona, que la vista y la posibilidad de ello me motiva más a esperar de los líderes políticos un estándar superior. Deben tener la capacidad, como dijera José Ingenieros en su obra Cumbre, El hombre mediocre, de anteponer sus ideales a las rutinas y a las malas costumbres de la sociedad que les rodea. Bueno, excelente respuesta. Muchas gracias por su respuesta tan asertiva. Señor Montaz, vámonos al panorama internacional. República Dominicana, Centroamérica, Caribe, está en una situación, ¿no? Venezuela, Estados Unidos. ¿En qué manera ese panorama internacional afecta a la República Dominicana indirectamente? ¿Y cuál es su visión, sobre todo, de ese panorama, de las decisiones Donald Trump, de la condición actualmente en Venezuela? Bueno, creo que la condición geopolítica internacional, caracterizada por un escalamiento de las agresiones y de las intervenciones transnacionales que siempre han existido, pero estamos en una etapa en la que se hacen de manera algo más evidente, algunos diría algo más aberrante. Te diría que nos impacta de gran manera, porque primero, el caso de Venezuela es una llamada de atención a lo que es un narcoestado o una degradación completa de las instituciones democráticas. Entonces, hay un dicho que dice, cuando tú veas que tu vecino pasa por esto, pon tu barba en remojo, ¿no? Entonces, yo diría que es un llamado de atención primeramente a los países de la región, de que Estados Unidos, que es el país geopolíticamente dominante en este momento, tiene un interés marcado en la administración de Donald Trump de asegurarse que los gobiernos de la región jueguen con las reglas del juego democrático y que además tomen medidas contundentes y trascendentes para evitar la infiltración del dinero sucio en la política y en las instituciones estatales. A más de esto, creo que la situación de Donald Trump con Venezuela anima el apetito que otros jugadores como Rusia y China tienen en su particular patio de influencia política. Y nos pregunta, ¿qué será de China con Taiwán? ¿Qué será de Rusia con Ucrania y Europa por extensión? ¿Qué será de Venezuela en tanto en cuanto la transición que viene pueda o no demoler no la cabeza de la bestia, sino el tronco, el cuerpo y las raíces en la que ella se encarama? Y en cuanto a República Dominicana en particular, donde hay noticias y se supone o presupone que hay muchos actores de la política local y del empresariado que están abrevando de esas mismas aguas, nos demanda a nosotros qué haremos, para dónde vamos y de qué manera nos curamos en salud, o si se quiere, ya en la enfermedad, de esos grandes males que hemos visto reflejados en Venezuela y que podrían ameritar una mayor participación de los poderes imperiales o geopolíticos en los asuntos públicos de la República Dominicana. Vamos por los asuntos migratorios. Tenemos un caso muy particular. Yo, migrante,
20 años fuera de este país, en un país que me abrió puertas, me dio posibilidades, estuve todas las condiciones humanas que un migrante necesita dentro de las reglas para poder integrarse a una sociedad y contribuir a esa. Tenemos una condición que arrastramos de años, gobierno por gobierno, que es Haití. Una condición que por nuestra geografía no conecta a una realidad que, aunque si queremos excluirnos, nos pertenece, porque somos parte de esa, debido a la cantidad de inmigrantes que arriban desde Haití y cómo se filtran, cómo van, cómo regresan, el sistema. O sea, aquí hay un problema grave sobre la gestión, no la inmigración, sino la gestión de esa. ¿Cuál es su punto de vista, visto esa cercanía que tenemos con Haití, un país que está en un estado degradante? Yo diría que el caso haitiano de la hermana República de Haití no tiene una solución a falta de una intervención de la comunidad internacional. Yo no veo en este momento, como tampoco la veía en Venezuela, una salida endógena al problema. Estamos hablando de un país con 1/3 del territorio de la República Dominicana, varios múltiplos de lo que es su población y una prácticamente acusada degradación de sus instituciones políticas, jurídicas en general. Entonces, aquí hay una alta presión demográfica y hay una alta precariedad institucional, que además evidencia las precariedades de la nuestra, porque en la medida en la que la narcopolítica se enquista y se ve la política como un negocio o un mercado, el control migratorio no pasa más de ser algo bonito en los discursos o un paliativo. Pero yo te diría, se requiere una política de Estado para el rescate de la hermana República de Haití, que no es una solución dominicana, sino colectiva, porque así que Venezuela, muy bueno Venezuela porque tienen petróleo, pero vamos a meterle mano también a los hermanos haitianos que también, de una u otra manera, su progreso es tranquilidad para todos nosotros que vivimos en el mismo ecosistema. Otra cuestión es que desde el Estado dominicano demanda también una mayor revisión de lo que es la fortaleza de las instituciones, porque todos nosotros vemos a diario cómo hay un descontrol, pero nos acomodamos al descontrol, porque tenemos una empleada doméstica que nos ayuda, el que cuida el edificio también, en los campos también, esos son los que... Entonces, tenemos que tener una postura honesta de lo que queremos respecto a nuestra vinculación con la hermana República de Haití, nuestro segundo socio comercial más importante, pero también de lo que esperamos de la comunidad internacional en tanto en cuanto concierne a esa hermana república con la cual compartimos historia, destino y en gran medida una tragedia que ya trasciende la frontera de esa hermosa nación. Sí, porque la comunidad internacional se ha limitado solamente a opinar y sobre todo a castigar, no cuestionarlo, pero de accionar en favor para no ha tomado ninguna decisión. Y hablando de política, de comercialización, de negocio, políticamente República Dominicana tenemos muchas situaciones. Si usted cambiaría algo hoy en la política, ¿qué usted cambiaría en el sistema? ¿En la parte política o económica? Política. Pasa políticamente, ¿qué usted cambiaría? O sea, ¿qué le diría usted en estos momentos a nuestro presidente Luis Abinader que pueda favorecer la gestión de este Estado que está ahora mismo en una situación de escándalo en base a cómo y por qué las personas que están dentro del ámbito, o sea, desarrollando funciones políticas, funcionarios que no eran políticos ni dirigentes, sino empresarios que terminaron siendo políticos porque han financiado en cierta manera una campaña para una posición y que hoy, no siendo políticos, no teniendo esa vocación, esa responsabilidad social, nos encontramos en bastantes condiciones donde está penalizado el país justamente por la función y manejo de que esa persona no con una experiencia,
con un estudio académico mirado a desempeñar una función del Estado políticamente y nos encontramos actualmente con tantos de esos. O sea, si usted en este momento tendría algo que decirle a nuestro presidente Luis Abinader para mejorar ese aspecto de cómo filtrar esos dirigentes, esas personas que van a representar y a manejar los fondos, las funciones de este país, ¿qué usted le diría? ¿Qué usted cambiaría? ¿Cómo usted lo haría? Para responder ante todo a tu pregunta, quiero dejar constar aquí en este espacio que ya publicamos recientemente el libro La voluntad de poder y próximamente, si Dios nos lo permite, publicaremos lo que es el próximo libro, Narcopolítica. En ambas obras abordamos en extenso la respuesta a lo que tú me estás solicitando, pero de entre las muchas cosas que se podrían hacer, una de las más importantes es definitivamente la profesionalización de la administración pública y, a mi entender, la centralización del sistema de pagos. Los explico de manera muy sencilla. En cuanto a la profesionalización de la administración pública, es importante que el empleo público, además de ser bien remunerado y bien inventariado, no dependa tanto de los cambios en los titulares de las carteras y del Estado. Mientras se mantenga la masa del empleo público como un botín de reparto, la mentalidad de reparto dominará el quehacer de las instituciones partidarias, que es lo mío, que me toca, dámelo. Y llegue el nuevo y se barre, no importa que usted sea buen empleado o mal empleado, para afuera todo el mundo. Eso tiene que cambiar. Otra cosa no quiere decir que no haya un margen modesto, a mi entender, de empleo que sí deben de estar a la discreción de los titulares, pero no puede haber estado donde hay botín y reparto. La individualidad no puede estar supeditada a la institución. Lo segundo que yo cambiaría, que le decía, era la centralización de los pagos. Yo creo que con los adelantos que hay en las nuevas tecnologías de la información, es importante que el tema del pago en las instituciones públicas sea manejado de una manera más centralizada. ¿En qué sentido? En la medida que tú tienes funcionarios que tienen el poder de decidir qué se compra y de pagarlo, tú creas más brechas en cuanto a las posibilidades de la corrupción. Pero si yo separo mecánica e institucionalmente la decisión de compra del pago y acompaño eso de medidas como puede ser una ley general de pagos del Estado para evitar la tragedia de gente que tienen años arrastrando deuda del Estado sin ningún tipo de posibilidad ética de recibir su dinero, yo entiendo que se hace más difícil el tema de la corrupción porque ya hay más gente involucrada. Pero además hay una tercera, para concluir de manera panorámica tu pregunta, es hacer un Estado más pequeño y eficiente. Mientras más grande la piñata, mientras más agua tiene el globo, más fácil y menos se ven la fuga. Yo entiendo que hay que tratar de partir de lo pequeño, un Estado más compacto, impuestos más suaves, pero reales y efectivos en cuanto a calidad del gasto público concierne, para desde ahí abrirnos a cosas más amplias. Como dijera Cristo, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo porque si no se hace peor la rotura. Así mismo es. Hablando de los sistemas políticos, de las decisiones del gobierno, los partidos políticos actualmente se encuentran en una situación crítica porque los recursos, de una manera o de otra, fueron limitados. ¿Cuál es su visión de esta decisión tomada? Yo te diría que ante la debilidad administrativa y la falta de recursos humanos de calidad, no importa la cantidad de dinero que tú le das a los partidos políticos, seguirán siendo débiles. Yo he visto candidatos y partidos mover millones de pesos y no se traduce dinero en votos. ¿Por qué está la crisis? Creo que en gran medida, respecto a esto, el libro más reciente es el que más lo aborda, La voluntad de poder, disponible en librería Cuesta y en Amazon, y tiene que ver con una reflexión de lo que es la política y de lo que los partidos son en ese ecosistema. ¿Qué está pasando? Que hemos permitido que en nuestro país cualquier cosa sea un partido político. No puede ser. Hay que elevar los estándares. ¿Qué yo propongo? Que de hecho esta propuesta se la dimos a todos los diputados, a todos los senadores y a todos los magistrados electorales de la República y al presidente de la República también. Tenemos que eliminar primeramente todas las concesiones que se han hecho para fomentar la atomización del sistema electoral. ¿Qué yo propongo? Que la votación sea la única forma de preservar el reconocimiento de un partido político y que nada más sobrevivan los 10 partidos más votados por nivel. Esa es una de las iniciativas. Cuando tú pones el voto y no los chances, porque actualmente tú tienes una condición donde con un solo voto que un partido le ponga a un candidato ajeno en una alianza,
que gane, ya, 4 años más, divide el Estado. No, eso no puede ser. Y como no todos podemos tener un partido, tiene que haber una competencia. Pero además, hay que garantizar la alternabilidad en el uso del poder y la democracia a lo interno de los partidos. Que no sea que un partido opere en la práctica y en los hechos como la empresa particular de un fulano, sino que realmente haya un interés por el relevo dentro de esas organizaciones, porque como no somos organizaciones que operan en la práctica como negocio privado, la alternativa a la ciudadanía es o dejarse de eso o hacer suyo, y se repite el ciclo. Finalmente, te diría también en cuanto al financiamiento, tiene que ser más equitativo. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento del Estado a las instituciones políticas bajo ciertas restricciones y mayormente para el tema electoral. Pero porque hay una realidad de que hay un costo de la participación y un costo de la democracia. Pero yo diría que debe de ser, como avanzo en el libro, más equitativo. Limitar la cantidad de partidos reconocidos, apertura a que entren partidos nuevos y un financiamiento más equitativo entre todos los actores unidos a otras medidas que se detallan en extenso en nuestro libro. La voluntad del poder. Los partidos y la democracia que queremos, un libro importante, es un tema que es realmente inquietante. Todo lo que se mueve al interno de esta gran experiencia que usted plasma en ese libro. La voluntad del poder. ¿Cree usted que entrar en política, hacer política, es querer el poder, y si el poder no se usa adecuadamente, puede ser fatídico? A diferencia de Dios, cuya voluntad es la base de lo que se hace, todo lo que Él desea ya es, los seres humanos descubrimos bien pronto que no todo lo que queremos se hace, sino que tenemos resistencia. Y en ese contexto improvisamos la idea del poder como la capacidad de materializar nuestra voluntad. Entonces, la voluntad de poder no es otra cosa que el deseo muy humano, inspirado en lo divino, de reunir las capacidades y recursos necesarios para hacer que las cosas sucedan. Por eso hablamos de la voluntad de poder. La política se trata de construir poder, pero con un propósito. ¿Cuál propósito? Hacer las cosas que la ciudadanía demanda, porque lo más fácil del mundo es dividir a la gente, cada quien está en lo suyo. Exacto. Pero tú coges gente diferente, gente con ideas diferentes, con costumbres diferentes, con intereses diferentes, ponerlo en el mismo barco y que remen en la misma dirección. Fíjate cómo incluso en los temas bíblicos decía Dios mismo en el Antiguo Testamento que cuando la humanidad se unió podía llegar a ser un edificio que llegara hasta los cielos. Y dijo, nada les será imposible porque estaban unidos. Así dice la parábola, el relato de la Torre de Babel. Entonces, la política es eso, es construir, no improvisar, no tomar el poder para repartir, porque la política no es comercio ni es negocio. De hecho, es un mal negocio. Porque ¿a quién le hace sentido dedicar el tiempo que hay que dedicarle a esto para terminar preso o para terminar desacreditado en la sociedad o perder lo suyo? Entonces, también diría, conectando y cerrando este apartado, el que quiere estar en política también en calidad de candidato tiene que prepararse. Usted no puede decir porque usted tiene un liderazgo social, que porque usted es una gente conocida, un comunicador, lo que sea, eso no es voto. Eso no es voto. Usted lo que va a perder es su tiempo y su dinero. Usted tiene que prepararse, como en todo en la vida. Yo no puedo pretender ser un cirujano sin pasar por la escuela y un entrenamiento, porque tampoco usted puede pretender que usted va a ser un gran líder político si usted no usa los mecanismos que la sociedad y los partidos ponen a su disposición para usted dar algo, porque perfecto, llegaste, ¿y para qué? Usted se identifica a sus palabras, su mensaje, su forma de hablar, se entiende que es una persona con un alto nivel de reflexión y espiritualidad. Una persona que se muestra credente, que tiene una fe y que tiene un nivel de empatía por lo justo. Tenemos una sociedad en República Dominicana dividida. Tenemos la parte política, tenemos la iglesia, que han nacido muchas iglesias y que tienen una gran influencia en la sociedad. ¿Cree usted que la iglesia debería tener más participación en la política? Bueno, diría ante todo que la fe cristiana, que en mi caso es la que profeso, es un diálogo y un camino a partir del cual Dios va bregando con nosotros y va construyendo y liberando lo divino, lo bueno, lo bello en nuestro interior y de nuestro interior al exterior. Bajo esa tesitura te diría que es altamente recomendable para aquel que va a servir a la nación tener ese encuentro con Dios. Y desde esa certeza e identidad,
construir lo que entiende debe hacer según las capacidades que ha recibido y las oportunidades que se presentan. Bajo esa narrativa te agregaría que la Iglesia cristiana católica, la protestante y otras denominaciones van cada vez más acercándose a la convicción de que a Dios se le adora con toda nuestra vida y la política es parte importante de nuestra vida. Así como tú puedes adorar y agradar a Dios con tu trabajo, con tus palabras, con tus libros, con tus hijos, también con tu voto, tú lo adoras. Entonces tú tienes un compromiso como ciudadano y como creyente. No diría de participar, porque no todo el mundo tiene el llamado. Vemos en la escritura gente como Daniel y José, que eran lo más cercano a lo que hoy podríamos decir un político, eran gobernadores, eran personas que estaban, como David y los reyes también, en una función pública. Pero también vemos gente que no estaba en eso, que eran profetas o eran curanderos o eran evangelistas. Hay de todo en el paraíso de la fe que Dios ha dado para nosotros. Pero entiendo que la iglesia es saludable que esté diferenciada. Yo no diría que separada, pero diferenciada del Estado. ¿Por qué? Porque la combinación de iglesia y Estado por lo general trae lo peor de ambos a ambas esferas. Desdice de la fe porque la distrae en asuntos mundanos y espiritualiza de una manera muy negativa y destructiva lo que es la gestión pública. El Estado es de todos y todos tenemos una aproximación a Dios eminentemente diferente, pero es desde el reconocimiento de esas diferencias que podemos construir a través del diálogo, del ejemplo y de la convicción, del compromiso, una nación más inclusiva, más presente y más efectiva en construir felicidad, paz, bienestar para todos sus integrantes. Entonces, separación de iglesia y Estado, sí. El que quiera ser político, no ejerza como líder espiritual. Tiene que haber un respeto por la institución del Estado y por la iglesia de Cristo. No se puede servir a dos señores, pero llevar los valores de la fe a la política, a mi entender, es una ventaja. Como dijera alguien importante una vez, la palabra de Dios es mi escudo y su amor es mi bandera. Que esa bandera y ese escudo acompañen a nuestros funcionarios a cada una de las esferas de la República Dominicana, país que por cierto es el único en el mundo cuya bandera lleva el nombre de Dios y la Biblia en el corazón. Muchísimas gracias, Manuel Montaz, por su grandiosa participación en este espacio, Procesos de Vida. Bueno, tendremos próximamente al señor Montaz junto a nuestra consultora política Nidia Paulino, un espacio dedicado solamente para consultores, donde de verdad vamos a dar todas las informaciones que necesitamos todos los ciudadanos para poder participar y dar nuestros aportes con la capacidad y sobre todo los conocimientos que necesitamos para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, Manuel Moisés Montá, por su acompañamiento en este programa Procesos de Vida. Muchas gracias a ti y al público que nos acompaña. Espero verles pronto. Bueno, próximamente tendremos a Montaz y a Paulino en un proyecto especialmente dedicado a la consultoría política. Gracias y más adelante tendremos mucho más de Procesos de Vida.